En las estaciones, los trenes paraban mucho tiempo, de manera que podíamos bajar para comer. Las fondas eran sensacionales, verdaderas revelaciones gastronómicas. Había estaciones que eran conocidas por sus platos típicos. Se cuenta que incluso un inglés que vivía en San Petersburgo cogía a veces el tren para ir a cierta estación, donde el borsch era superior al de cualquier otro lugar de Rusia. El té se podía tomar a cualquier hora. Era muy gracioso ver en las estaciones a toda esa gente, los de tercera clase precisamente, correr hacia la plaza donde se distribuía agua caliente para el té. Porque, ¿sabe? Los rusos siempre han bebido mucho té. También vodka, claro. Pero yo siempre recordaré a la gente corriendo para conseguir agua caliente y tomándose después su té en los vagones. La fiesta continuaba. Una primera revolución, la de 1905, había sido superada y olvidada. En el volcán ruso, las damas de la corte bailaban su última mazurca. Toda Europa vivía al ritmo de las marchas militares. Tal vez Nicolás II no quiso la guerra, pero no pudo o no supo impedir que la clase militar que le rodeaba la declarase. 3 años más tarde, en 1917, se encontró con un ejército en descomposición y la revolución lo expulsó del trono. Lo que sigue ya es historia. Octubre, toma de posesión de los bolcheviques, la guerra civil y la intervención extranjera. En realidad, esta intervención fue muy limitada. En Vladivostok se constituyó un firme Estado Mayor aliado a principios de 1918, pero los efectivos militares fueron muy modestos. Algunos miles de soldados entre franceses, ingleses y americanos y unos 7.000 japoneses. Sin embargo, una de las amenazas más serias contra los bolcheviques vendrá de las tropas checas mandadas por el general Kafta. Es un episodio poco conocido de la guerra civil que concierne directamente al transiberiano. En 1914 los soldados checos eran súbditos del emperador de Austria. El pueblo checo clamaba por su independencia. Se había creado una legión de voluntarios para luchar junto a los aliados. 12.000 hombres en Francia, 24.000 en Italia, 70.000 en Rusia. Cuando el 3 de marzo de 1918 los rusos firman un armisticio con los alemanes, la legión checa se encuentra sin empleo, con un considerable material, una moral de hierro y apremiantes deseos de salir de Rusia. En el verano de 1918 los checos se apoderan del transiberiano y empiezan a patrullar a lo largo de la vía capturando cuantos trenes pasan por ella. La superioridad de los checos con sus trenes blindados junto a la Armada Blanca del almirante Kolchak van a provocar el 16 de junio de 1918 la ejecución de toda la familia imperial. El 23 de octubre de ese mismo año se crea Checoslovaquia. Los checos intentan forzar su salida hacia el oeste, hacia su nueva patria. Y a lo largo del invierno 1918-1919 se enfrentan en violentos combates a la Armada Roja. El año 1919 transcurre con una serie de retrocesos, de combates confusos a lo largo del transiberiano. Las pérdidas serán numerosas del lado checo. Las tropas están cansadas, desorganizadas. Se llega a varios acuerdos. El papel del general francés Jeannin no es muy claro. El jefe de la Armada Blanca, el almirante Kolchak, cae en manos de los checos y lo entregan a la Armada Roja. El 7 de febrero de 1920 es fusilado en Irkutsk. Los checos consiguen al fin la repatriación. El 3 de septiembre de 1920 salen de Rusia. Vladivostok, 1920. Los vagones del transiberiano están inmóviles. Como en tantas otras estaciones de Rusia, una febril atmósfera de éxodo reina sobre los que todavía quieren abandonar el país.
Zinaida Saroskaya vivió aquella huida. Fue un cambio extraordinariamente brusco, un cambio radical. Ya no había trenes de lujo, solo vagones de animales. Y como durante la revolución había aparecido la fiebre tifoidea, el cólera, la gripe, y viajábamos todos apiñados, apretados como las bestias. A veces los soldados arrojaban a los enfermos fuera del vagón. ¿Qué impresión tenía? Sería muy dolorosa, ¿no? Sí, salí de Rusia terriblemente triste. Aunque todos pensábamos que sería cuestión de un año, que volveríamos, que solo era un hasta pronto. Pero no volvieron al año siguiente. Muchos descansan aquí, en este cementerio ruso de Santa Genoveva, cerca de París. Pero ¿quiénes fueron esos exiliados? ¿Qué llevaban en el corazón cuando se fueron? Siempre he tenido miedo de defender a la antigua Rusia, incluso en sus aspectos positivos. Porque ya sé que no todo era perfecto, pero, bueno, me gustaría defender precisamente aquello que yo... Y que todo el mundo hubiera dicho, ¿sabe usted? Eso sí está bien. En fin, yo he visto llegar a gentes muy pobres con la primera emigración, porque es falso decir que la primera emigración estaba compuesta por aristócratas. Había un 1% de aristócratas, como mucho un 2% en Rusia. Y como ustedes saben, aquí llegaron 1 millón de personas después de la revolución. Los restos de la Armada Blanca eran pequeños burgueses. Luego estaban los campesinos y los obreros. Todos vinieron aquí. Y también ellos conservaron su nostalgia. Así que no es porque yo perteneciera a una familia privilegiada, porque es cierto que yo pertenecía a una familia privilegiada. Pero lo interesante es que no sentimos, en fin, quizás sea el carácter ruso, pero no sentimos tanto la pérdida de nuestros bienes como el cariño a nuestra tierra natal y a esas cosas que laten en el interior de un pueblo. Rusia es ahora la Unión Soviética. ¿Pero en qué estado? El Transiberiano se encuentra en ruinas. Por todas partes la guerra civil ha dejado la profunda huella de la destrucción. Es entonces cuando todo un pueblo se pone a trabajar. Con un extraordinario esfuerzo y en solo unos cuantos años, reconstruyen los tramos destruidos y le devuelven la vida al Transiberiano. El Transiberiano se convierte en la palanca que impulsará hacia el progreso a la Unión Soviética. La cuenca minera de Kuzbass y el enorme yacimiento de hierro de Chelyabinsk quedan unidos por el ferrocarril. La vía se hace doble y la población de la Siberia Occidental pasa de 25.000 habitantes en 1914 a 1 millón al final de los años 30. La URSS se transforma en una gran potencia industrial. Pero desgraciadamente de nuevo llega la guerra. El 22 de junio de 1941 los alemanes invaden la Unión Soviética. Por todas partes la tierra arde. Por todas partes destrucción. Finales de 1941. Los alemanes se acercan peligrosamente a Moscú
y se da la orden de evacuación. Comienza un nuevo éxodo hacia el este. El transiberiano va a transportar a través de los Urales pueblos enteros. Por otro lado, llevará al frente los carros de combate construidos en los nuevos complejos siderúrgicos. Pero sobre todo, el gran tren va a aportar al frente de Moscú miles y miles de combatientes. Son los siberianos, hombres duros acostumbrados al invierno. Hombres recios, fuertes, que llegan por divisiones enteras para enfrentarse a los soldados de Hitler. Los siberianos van a contribuir de una manera decisiva a la victoria de Moscú. La guerra ha terminado. La Unión Soviética ha vencido al nazismo. El 9 de mayo de 1945 todo Moscú baila en la Plaza Roja. Son escenas de la hermosa película de Reichmann, Un rápido extremo oriente. Cuenta en una comedia musical las aventuras de una joven institutriz que vuelve a su puesto en Siberia. Conoce a un apuesto oficial de Marina y nos podemos imaginar lo que sigue. Primera emoción. Atención, el tren Moscú-Vladivostok está a punto de salir. No, no lo perderán. Y el tren puede partir. Y con él la esperanza de un amor, de una nueva vida. Acompañemos también nosotros a tan encantadora heroína para encontrarnos con nuestro guía André Kahl. Bueno, es un viaje de 10 a 11 días, muy monótono, sobre todo en la primera parte, en la que se atraviesa la estepa y más si es invierno. Hay enormes extensiones de pantanos y abedules, y las paradas son infinitas. Ahora el transiberiano ya no para tanto, pero creo que hay alrededor de 600 estaciones desde Moscú, de modo que el itinerario es muy denso, demasiado copioso. Las paradas, como digo, son frecuentes, y en estaciones que muchas son aún de madera, aunque eso sí, muy pintorescas, y en otras que son enormes, como la de Novosibirsk, ciudad considerada como la capital de Siberia. Novosibirsk, más de 1 millón de habitantes. La ciudad de la industria, de la búsqueda, del progreso. Pero para nosotros es ante todo una estación con sus salas de espera llenas de una gente resignada y simpática, sencilla y tranquila. Es un poco el espectáculo de todas las estaciones de la Unión Soviética. Hay que esperar mucho. Al salir de la estación, lo primero que sorprende es el sol. En Siberia, en verano, se goza del mejor clima continental. Durante el breve estío, apenas un mes, el termómetro se mantiene por encima de los 30 grados. Es el tiempo de las limonadas, de los helados. Pero en cuanto llega el mes de agosto, nieva. Y el invierno trae consigo un viento terrible, glacial, un frío insoportable, 30 grados bajo cero como mínimo. Protegidos con sus espesos abrigos de piel, los siberianos salen en busca de su tren preferido. Y a partir de aquí el viaje continúa a través de un paisaje que la nieve hace cada vez más que se acerque a la idea que tenemos de Siberia. Colores pastel y tonos delicados. Pero su monotonía cansa. Por eso el refugio del tren, el coche-restaurante, se encuentra permanentemente ocupado por viajeros aburridos y hambrientos. Aquí, además del borsch y la vodka tradicionales, se sirven una serie de deliciosos platos: caviar, salmón, blinis, croquetas.
El menú se vuelve un poco menos apetecible a medida que nos alejamos de los Urales. Es más o menos digerible hasta Irkutsk, pero luego, Dios mío, sirven un ragú de reno y otros platos que son cada vez más difíciles de tragar. Irkutsk, 500.000 habitantes. Acabamos de recorrer 5.000 kilómetros desde Moscú. Nos quedan casi otros tantos para llegar a Vladivostok. Estamos exactamente a mitad de camino. Y al final de esta carretera, allá en la nieve, un monumento verdaderamente extraordinario. Marca el centro de Asia. Es el país de los renos y sobre todo el centro del comercio de la piel. Aquí es donde traen sus piezas los cazadores del norte y del este, los Dersu Salá de nuestro tiempo. Que no se preocupen los ecologistas. Este tigre de la nieve, este maravilloso animal está protegido. Solamente se caza para marcarlo y curarlo. Y de nuevo en marcha. Aún nos queda mucho camino por recorrer. Llega la babushka de servicio, la reina de los compartimentos. Con extrema gentileza sirve té 20 veces al día. Se ocupa de mantener la disciplina y sabe que no hay que distraer a los jugadores de ajedrez. El entretenimiento preferido por los pasajeros del Transiberiano. Lo toman muchísimos extranjeros, lo que explica la demora de Inturis para facilitar una plaza, ya que además es muy barato. Hace muy poco el precio era de unos 1.500 francos de Moscú a, no a Vladivostok, pero sí a Nakhodka, desde donde salen barcos hacia el Japón. Hay efectivamente funcionarios, militares, bastantes americanos que han descubierto esta manera de ir a Japón, y también, como en todas partes, muchos japoneses. Estos vagones son para los extranjeros, los altos funcionarios y los militares de alta graduación. Son la primera clase. El humor soviético la llama la clase blanda, porque se dice que viaja en blando. Y es verdad que en ciertos coches la comodidad es excepcional. Bien se puede decir aquí que se viaja en blando. Y aquí que se viaja en duro. El soviético de base se amontona en estos dormitorios comunes donde el viaje resulta mucho más cansado, pero con la resignación y el buen humor que caracterizan a los rusos, la vida en estas clases no resulta demasiado triste. A veces presentan una extraordinaria animación porque muchos se llevan sus animales domésticos o sobre todo sus plantas. Un siberiano no se separa nunca de sus flores y de sus plantas, y eso hace que haya un ambiente envidiable en esos vagones.
Así nuestra heroína va hacia el Amur, el río que corre paralelo al Transiberiano al final de su recorrido. Hoy para los rusos la línea del Amur es totalmente inutilizable. Se han llegado a tomar excepcionales medidas de seguridad. Por una parte no se puede ir hasta Vladivostok, que es una ciudad militar. Hay que parar en Ajovka, si se quiere coger el ferry hasta Japón. Y por otro lado, el riguroso plan de seguridad impide el acceso a las zonas próximas a la frontera con China. El Ussuri, afluente del Amur que marca la frontera con China. Marzo 1969. Los guardas fronterizos soviéticos son sorprendidos por centenares de chinos que agitan el pequeño libro rojo. Esta situación de la que los países se culpan mutuamente empeora. Se pasa de la provocación a los golpes y después a una verdadera batalla que ha pasado a ser hasta hoy el incidente más serio entre la URSS y China. Los soviéticos manifiestan su determinación de no tolerar más agresiones. Los chinos siguen amenazando. Entonces, ¿qué va a ser del Transiberiano, demasiado expuesto en este punto a un ataque de los chinos? Antes de las fricciones entre Rusia y China, se pensó que era imposible que la vía férrea fuera tan vulnerable a lo largo del Amur, porque sigue muy exactamente el curso del río. Pero claro, también de la frontera china. Por eso se elaboró un proyecto que consiste en pasar por Taichet, por el complejo de celulosa de Brach y llegar a los mares calientes en Sovietskaya Gavan. Este nuevo transiberiano se llama el BAM, B-A-M, Baikal Amur Magistral. Iniciada su construcción en el octavo plan quinquenal de 1965, el BAM ha exigido y sigue exigiendo obras gigantescas. Se han tenido que construir más de 800 obras casi de arte para cruzar 20 ríos. El tráfico esencialmente compuesto por trenes de mercancía representa hasta 30.000 toneladas por día sobre determinados tramos. En los años 60, una buena parte de ese tonelaje era militar, sin duda destinado al Vietnam. Actualmente, aparte de los materiales de guerra destinados a todas las regiones cercanas a China, el tráfico de mercancías aumenta en considerables proporciones. Representa más del 9% del tráfico del mundo entero, lo que indica el extraordinario desarrollo de Siberia. Los complejos siderúrgicos, las fábricas petroquímicas y las centrales eléctricas alzan sus siluetas de acero a lo largo de toda la vía. Pero ni el Transiberiano ni el BAM son suficientes. Miles y miles de camiones aseguran el difícil relevo. Sobre la ruta de Siberia, un monumento sencillo pero evocador recuerda a tantos camioneros soviéticos que nunca pudieron terminar el peligroso viaje. Siberia ha mantenido todas sus promesas. Y más aún, gracias a Siberia, la URSS es el primer productor de petróleo y de carbón del mundo. Con ella, la URSS se ha convertido en la segunda potencia económica del planeta. Es un nuevo mundo el que ha nacido a lo largo del Transiberiano. También sus hombres son hombres nuevos, y para ellos su tierra es manantial de potencia.
aquí dos símbolos de esa potencia. Los dos van a hacernos soñar. Primero los diamantes. Vean una modesta producción de un yacimiento de los muchos que hay en Siberia. Sí, hay millones y millones. Y el otro símbolo de la nueva potencia, Akadengorod, la ciudad de los sabios. Surgida de la estepa al lado de Novosibirsk, Akadengorod reúne en sus ultramodernas aulas a los mejores cerebros de la URSS. Aquí se desarrollan las más fantásticas teorías. Aquí se estudia el futuro, se inventa, se investiga. Aquí nace, con el empeño de estos jóvenes sabios soviéticos, un país pujante que no ha terminado de asombrarnos. Y todo porque un día surgió un tren que trajo vida. El Transiberiano. Прощаемся с Москвой, перед нами путь большой. Здравствуй, будем знакомы, дай мне руку, незнакомый путник мой. Поем, друзья, он зовет, тайный восток. Ты подольше запереди, все тепло моей руки. Знаю, верному сердцу 10 000 километров пустяки. Поем, друзья, пусть зовет тайный восток. Пусть летит до океана, песня друзей, поезд идет все быстрей. Hey!